Hola amigos, estamos aquí de vuelta. Hemos estado un poquito parados estos días, tenemos cosas que hacer, no nos ha sido posible, os pedimos perdón, pero ya estamos aquí de vuelta. Y tenemos otro programa también muy interesante y con temas de mucha actualidad. Carlos, Alicia, ¿andés por ahí? Aquí Hola, estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? aquí Nada. estamos. Bueno, no nos Nosotros vas a seguimos. preguntar quién viene, Carlos. Venga, vamos allá. A ver qué sorpresa me dais. Pues mira, Que no me conocéis ya, si me tenéis así. hoy viene un experto en inmigración y analista geopolítico que se llama Rubén Pulido, a lo mejor lo conocéis. No es el futbolista, Carlos? No, 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 no es bueno, futbolista. a ver, Bueno, que a nosotros ver, a sepamos, ver. claro. A lo mejor le pega bien al fútbol también. Eso nunca se sabe. No sé, no, yo. La verdad es que no sé, no lo conozco, no lo conozco. Pero Vale, bueno, pues hoy lo vas a conocer. pues venga, adelante, presentármelo, a ver. Pues venga, Vamos allá. vamos a ello. Venga, vamos Venga, vamos allá. allá. Esta tarde tenemos con nosotros a Rubén Pulido, analista político y experto en inmigración. A ver, Rubén Pulido es un primera línea que nos acompaña esta tarde y la verdad estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros porque es alguien que sabe mucho de lo que habla. Buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, Agustín, un placer estar Eh, aquí con vosotros. Encantado nosotros de tenerte aquí porque la verdad que eres una persona que sabe de lo que habla, que está bien informada y nos puede contar cosas muy interesantes a todos. Procuro hacerlo. Informar, sobre todo rigurosidad, ¿no? Porque ya se sabe que en este asunto, si no somos rigurosos, no vamos a combatir el problema como quizás quisiéramos, ¿no? Rigurosidad ante todo en cuanto a datos, en cuanto a todo lo que está sucediendo, para también evitar un poco, ¿no? que esas verificadoras que andan por ahí por el aire pues traten de desvirtuar también el trabajo de muchos de los que nos dedicamos al análisis de este fenómeno. Cierto, y aún así siendo riguroso a veces te ponen en duda, pues imagínate si no lo llegas a ser. Sí, sí, así es. Pues voy a hacerte ya la primera pregunta si te parece bien. Rubén, háblanos un poquito de ti, aunque nosotros te conocemos para la parte de la audiencia que no te conozca. ¿Por qué eres tan conocido en el mundo policial? ¿Cómo sabes tanto de inmigración, por ejemplo? A ver, yo vengo del mundo militar. Yo he estado durante más de 10 años en las Fuerzas Armadas, ¿vale? He tenido, en lo que son las Fuerzas Armadas, he hecho varios cursos de perfeccionamiento, he tenido siempre un contacto estrecho con aquellos militares que estaban fuera, entonces obviamente mi interés por la geopolítica siempre ha estado ahí, ¿no? Y mi interés por todo lo que estaba sucediendo sobre todo, yo empecé, ¿no? Mi curiosidad se despertó hacia el tema que me ocupa ahora, por todo lo que estaba sucediendo en el Mediterráneo central. Todos recordamos allá por el año 2015 como aquellos primeros episodios en Siria, perdón, pues motivaron que cientos y miles de inmigrantes pues fuesen desplazados, ¿no? Refugiados, que por aquel entonces sí que la denominación era la correcta, ¿no? Pues cómo se estaban produciendo todos esos movimientos, todos esos flujos migratorios que se desplazaban hacia suelo europeo. En aquella ocasión se desplazaban hacia Grecia, luego más tarde lo hicieron a suelo italiano a través de la isla de Lampedusa y del propio país. Todo aquello que sucedía en el 2015, 2016, 2017, incluso sucede ahora en menor magnitud, pues todo aquello despertó mi curiosidad y sobre todo porque tenía un contacto directo con guardias civiles y militares españoles que estaban por aquella zona, sobre todo por la zona cercana a Libia. Entonces ahí partió mi principal interés. Yo empecé a analizar el fenómeno que motivaba también no solo esos desplazamientos de miles de refugiados, que obviamente lo que lo motivaban era el conflicto que había en Siria, sino ya luego los miles y miles y miles, las decenas de miles de inmigrantes que partían desde suelo libio en dirección hacia Lampedusa y a suelo italiano. Obviamente ahí no había un motivo, no era un conflicto lo que hacía que miles de tunecinos o miles de marroquíes o de otros inmigrantes procedentes del África subsahariana terminasen en suelo italiano. Entonces ahí empecé a indagar un poco todo lo que se fraguaba. Hablo de las mafias de la inmigración ilegal, todos los traficantes y demás. Publiqué a raíz de todo eso diversos estudios, diversos análisis, se interesaron por mi trabajo
en Italia, porque obviamente estaba centrado en el fenómeno en ese área, en el área del Mediterráneo central, y eso me llevó también a que asesorara a diversos organismos públicos en Italia en torno a esta materia. Pude contar obviamente, con la ayuda, pues como he dicho, de militares desplazados hacia ciertas zonas. También tengo un contacto desde aquel entonces, lo sigo manteniendo estrecho con un observador internacional que se encuentra en Libia, que me pone también en antecedentes de todo lo que sucede ahí. Al final, te centras en un asunto dentro de la geopolítica, estudias al respecto, te formas y consigues pues alcanzar una profesionalización y una red de contactos pues que cada día te trae más información, ¿no? A análisis, ¿no? Entonces, pues ahí partió un poco todo. Luego, lo que ha sucedido en España, pues como tenía toda esa base, pues fui observando cómo era España, fue a partir sobre todo del 2018, era España la que era presa de esos flujos migratorios en aquel entonces. Yo fui testigo, ¿no?, de cómo cambiaban muchos de esos flujos migratorios y pasaban de centrarse únicamente en Libia, pues pasar a esos movimientos que hubo en el Sahel, para que todos esos inmigrantes ilegales, en lugar de terminar en suelo libio, pues comenzaron a terminar en Marruecos o bien en Argelia y pude observar en primera persona toda esa tendencia. Eso es lo que ha hecho también especializarme más con respecto a todo lo que está sucediendo en España en estos últimos años. Y con todos estos conocimientos que tú tienes, ¿cómo ves la situación de las fronteras españolas? Pues a mí se me antoja el asunto un poco complicado. ¿Por qué? Pues porque España quizás no, España no está haciendo los deberes como debería, ¿no? Esto exige de una diplomacia exterior efectiva y no solo efectiva, sino determinante, que España no está llevando a cabo en estos momentos. Al revés, está haciendo todo lo contrario. Hay una enemistad que ya conocemos con el gobierno marroquí, no por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, afortunadamente, que siguen teniendo una estrecha colaboración con agentes de inteligencia marroquí, pero sí que los gobiernos, la relación entre los gobiernos está un poco deteriorada. Lo mismo sucede con Argelia, aunque sí que vemos ciertos guiños hacia Argelia, pero la relación no es quizás lo estrecha que debería ser, sobre todo a la hora de controlar toda esa presión migratoria que procede de suelo argelino con destino a costas de Almería, zona de Levante y Baleares. El gobierno está supeditando todas las acciones de control migratorio a terceros países. Es decir, el gobierno lo que está haciendo, y también Europa, que lo debe de haber aprendido de Europa, lo está supeditando a conceder unas partidas económicas a gobiernos terceros, bien Argelia, bien Marruecos, Mauritania, Senegal, cede unas partidas económicas para que ellos aumenten su logística y para que ellos de alguna forma traten de controlar todos estos flujos migratorios. Pero si nosotros no tomamos por nuestra parte cartas en el asunto, es decir, si no tenemos también una posición determinante frente a esa, ¿no?, o al menos disuasoria frente a esa inmigración ilegal, pues por mucho que ellos quieran controlar esos flujos migratorios, nunca va a terminar de ser efectivo. Entonces, yo creo que por estas circunstancias no vamos a terminar de solucionar el problema. Y lo que mencionaba hace nada, ¿no?, esas relaciones exteriores deterioradas. Es decir, os lo decía antes fuera de micro, yo creo que este gobierno, el actual gobierno, no tiene capacidad, no es capaz de controlar esta situación, porque ya las relaciones se han deteriorado tanto, se ha caminado tanto en una dirección contraria a la que se debería de caminar, que creo que pueda ser capaz de poner una solución a lo que está sucediendo. Rubén, ¿es tan incómodo lo que cuentas como para que te hayan cortado tus redes sociales? Incómodo, a ver, por lo que más me he encontrado censurado es por advertir de que las actuales rutas de la inmigración ilegal están siendo aprovechadas por el yihadismo.
ahí es donde me he encontrado con una censura más salvaje, ¿no? Por el mero hecho de advertir de esta cuestión, ¿no? Pues me ha sido censurado por colgar una intervención en la cual lo estoy diciendo, pero es que no lo estoy diciendo porque me lo estoy inventando yo, sino porque hay diversos operativos policiales que así lo evidencian. Operativos policiales donde la información que te han facilitado los agentes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado o se ha hecho pública o bien te la han facilitado porque tengo una relación estrecha con ellos, pues te dan cuenta de que yihadistas que han sido detenidos en territorio español han he aprovechado las rutas que conectan Argelia con Almería para acceder a España. Me refiero con ello a, por ejemplo, a uno de los combatientes del Daesh más buscados a nivel internacional, Abdel Bari, que fue detenido en Almería y había aprovechado la ruta que conecta Argelia con Almería para acceder a territorio nacional sin ser detectado. Lo mismo ocurrió recientemente con los yihadistas que fueron detenidos en Cataluña, en Barcelona. Habían entrado también a través de las rutas de la inmigración ilegal. Y por ahí es por donde me he encontrado una mayor censura a la hora, ¿no?, de poner nombres también, sobre todo a estos terroristas, también identificarlos, ¿no?, hacer públicos sus nombres, hacer públicas sus fotografías, perdón. Ahí es donde me he encontrado con una mayor incomodidad por parte de todas estas personas que han tratado a conciencia, ¿no?, de denunciar todos mis perfiles para que definitivamente me bloquearan. Son 11 bloqueos los que pesan a mis espaldas, ¿no? 11 bloqueos en Twitter por hablar de este asunto. Me parece increíble porque tú lo que estás es alertando de un problema, buscando un beneficio para la sociedad en general, evitando que tengamos problemas mayores y volvamos a situaciones que nadie quiere volver a vivir. No entiendo por qué nadie le tiene que molestar eso, al contrario, más bien deberían de agradecerte que alertes de algo que a veces pues o no se dan cuenta o están mirando para otro lado. No, no entiendo. Sí, es así, porque además agentes que están desplegados en puntos calientes de la inmigración ilegal, a mí me parece que uno de los que sufre, aparte del archipiélago canario, uno de los puntos de España que mayor presión logística está sufriendo a consecuencia de la inmigración ilegal es la provincia de Almería. Agentes desplegados en aquella zona me lo han dicho en muchas ocasiones, y no solo que me lo hayan dicho ellos, sino que lo hemos podido constatar en algunas imágenes, ¿no? Y es como esa alta presión logística en la que a una hora determinada salen con destino a las costas de Almería 20 embarcaciones desde Argelia, con los efectivos que hay en la zona, con los materiales de los que disponen, no pueden absorber toda esa presión logística. Es decir, muchas de estas embarcaciones escapan a todo tipo de control policial. Y es precisamente por ello por lo que células yihadistas están aprovechando esa debilidad para entrar a territorio español sin ser detectados de ninguna de las maneras. Y digo que lo hemos visto todos en imágenes porque todos recordamos aquel verano del 2018 cuando había muchas embarcaciones que tocaban costas y los inmigrantes ilegales que iban a bordo salían corriendo. Todos hemos visto multitud de imágenes similares y esa circunstancia se está dando porque los efectivos, los agentes están en inferioridad numérica ante la salvaje presión logística que se está viviendo en costas de Almería, en costas de Murcia y zonas de Levante. Es decir, los agentes no son capaces de controlar todas las costas, o bien se dota de efectivos necesarios o de medios necesarios. Con ello me refiero a radares, con ello me refiero a un montón de logística de la cual se puede dotar la zona, o tenemos que sentarnos a hablar seriamente con Argelia. Pero lo que he dicho antes, tenemos que tener una posición determinante, o bien también tener un comportamiento determinante hacia ellos, o un comportamiento que pueda disuadir el que lleguen más, y no pasa por otra cosa que por la aplicación estricta de la ley de extranjería. Es que lo que no puede suceder tampoco que 72 horas después, en muchos casos ni 72 horas después de permanecer en un centro de estancia temporal de extranjeros, esta inmigración ilegal, pues sean puestas en libertad, sí, con una orden de expulsión que nunca llega a ejecutarse. Estamos enviando un mensaje totalmente equivocado. ¿Cómo no van a venir más si les estamos dando todo este tipo de prebendas?
Es totalmente cierto lo que dices, ¿eh? Las organizaciones sindicales, tanto de policía como de Guardia Civil, también lo han denunciado. No estás contando nada que no sea voz populi, que todo el mundo conozca. Pero Rubén, yo te he hecho ya unas cuantas preguntas y tengo ahí a Alicia y a Carlos y ahora a Alicia le toca que está deseando hacerte alguna preguntilla. Perfecto. Hola Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantados de tenerte aquí en el programa. Nada, el placer es mío. Mira, yo te quería preguntar, ¿está Europa a la altura del problema de inmigración de las fronteras del sur, entre ellas España? No, no, a mi modo de ver no está a la altura, ¿no? Porque hablamos de más de 300 millones de euros en Libia para tratar de profesionalizar unos guardacostas que al final nunca logran contener el problema y a la misma vez que se están derivando los fondos se permite que organizaciones humanitarias sirvan de correa de transmisión a estas mafias. Entonces esto te hace ver que Europa no está a la altura. Por un lado está soltando dinero queriendo solucionar el problema, pero por otra parte permite que ciertas organizaciones estén activas en la zona y el problema siga oxigenándose. Y lo mismo ha ocurrido aquí con las medidas que se han tomado para tratar de controlar esos flujos migratorios que con destino a territorio nacional. Europa ha dotado con cuantiosas cuantías económicas países del Sahel. Ya sabemos también la parte que se ha llevado Marruecos, y no solo de Europa, sino del actual gobierno. Y yo creo, sinceramente, que ahí estamos entrando en una peligrosa espiral de chantaje económico, porque estamos viendo con el paso de los años que cuando estos países están necesitados de logística o están necesitados de dinero, pues se producen llegadas masivas a suelo español. Y justo después, ¿no? Y lo hemos vivido no hace mucho con el episodio de Ceuta, como vimos en mayo del año pasado, que más de 10.000 inmigrantes por la vía de la ilegalidad accedían a la ciudad autónoma y ni 24 horas después ya tenía Mohamed VI 30 millones de euros sobre la mesa para lograr para tratar de contener el problema. Entonces yo creo que no están capacitados. Luego tenemos a Frontex, ¿no? Que puede hacer mucho más, pero nunca termina de hacer mucho más. Es decir, yo creo que no están afrontando el problema como deberían, o igual es que no les conviene afrontarlo, porque yo ya hay en muchas ocasiones que llego a pensar eso. Ya. Estamos todos muy centrados en el conflicto de Ucrania, pero ¿tenemos que estar preocupados por nuestra frontera sur? Obviamente, tenemos que estar preocupados por nuestra frontera sur y tenemos que estar preocupados por la situación que están afrontando, las situaciones que están afrontando Ceuta y Melilla, porque el desafío al que nos enfrentamos el año pasado no es de recibo. El episodio del año pasado en Marruecos se concibe en medios marroquíes, porque yo leo medios marroquíes también para estar al día sobre todo lo que está sucediendo en torno al asunto de la inmigración ilegal. Eh, eh, para empezar, los medios marroquíes toman a Ceuta y a Melilla como ciudades ocupadas, y luego el episodio al que nos enfrentamos el año pasado, ellos lo ven como un aviso, como una advertencia. Es decir, Marruecos puede hacer mucho más para desestabilizar las fronteras ceutíes. Y ya hemos visto también lo que ha sucedido en Melilla. Y a mí me preocupa mucho más Melilla porque a nivel de transporte, a nivel logístico, pues el quizás llevar un destacamento en un momento de emergencia, desplazar un destacamento o desplazar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un momento de emergencia, pues es mucho más complejo porque ya sabemos a la distancia que se encuentra Melilla. Y Marruecos no está haciendo absolutamente nada por contener todos esos miles de inmigrantes ilegales que a día de hoy siguen permaneciendo en el Monte Gurugú y proximidades. Hablamos de más de 3.000 inmigrantes ilegales y los que están llegando, porque todo este episodio reciente de Melilla ha trascendido, porque aquí llegan con teléfonos móviles, ellos tienen conexión a Internet, ellos se comunican con las personas que están al otro lado y obviamente episodios como el que hemos vivido recientemente genera un factor atracción, generan un efecto llamada y obviamente pues se están desplazando más flujos migratorios hacia las proximidades de Melilla. Y es algo que ya también venía yo advirtiendo desde septiembre del año pasado. Si tiramos de hemeroteca, yo saqué
en septiembre del año pasado un minucioso análisis y el titular era muy claro. Miles de inmigrantes ilegales se están desplazando, están siendo desplazados por mafias marroquíes hacia las fronteras de Melilla. Y mira a lo que nos hemos enfrentado recientemente. Es decir, si yo soy capaz de prever un episodio así, con más de medio año de antelación, un gobierno también es capaz de hacerlo. Y si no es capaz de hacerlo, no es digno de gobernar, ni mucho menos tratar de solucionar un problema que no está solucionando ni de lejos, sino al revés, está haciendo todo lo contrario. Yo prefiero muchas veces que no tomen decisiones con respecto al asunto de la inmigración ilegal, porque cada vez que toman una decisión, nos enfrentamos a un episodio mayor aún. Ya estamos viendo la tendencia de estos últimos años y se supone que están solucionando el problema y ya estamos viendo la tendencia estadística. No es algo que nos estemos inventando nosotros. La inmigración está aumentando de forma exponencial y está aumentando de forma exponencial si tomamos, por ejemplo, los 417 inmigrantes ilegales que llegaron en el 2017 al archipiélago canario y hemos terminado un 2021 con más de 23.000. Es que hablamos de un incremento de 5.000%. ¿Qué tipo de soluciones están tomando? Si es que estamos casi a la misma altura de la crisis de los cayucos en cuanto a cifras. Entonces, tengo muy poca fe. Bueno, y luego todo lo que esto conlleva para los ciudadanos de Canarias y demás, cuando toda esta gente llega allí y todos hemos visto lo que sucede. Parece que todos los españoles nos damos cuenta de lo que pasa. Creo que el gobierno me parece que es el que quiere cerrar los ojos y no quiere ver más allá. No lo sé si es que le exige un esfuerzo sobrehumano o es que se ha dado cuenta de que las relaciones diplomáticas con esos países desde los que parte la mayoría de la inmigración ilegal están tan deterioradas que es imposible. No lo sé. Ya han cambiado el ministro de Asuntos Exteriores, pero es que este actual ministro de Asuntos Exteriores, mano derecha de Sánchez, el que nos abocó también al pacto de Marrakech allá por el año 2018, se supone que es un experto en relaciones internacionales, pero es que tampoco está haciendo nada por solucionar el problema. Es que no se le ven gestos. Ha sucedido lo de Melilla y no se ha abierto ninguna vía de comunicación oficial con Marruecos ni con las autoridades marroquíes para tratar de evaluar el problema. Lo que hemos visto nosotros es una visita del señor Marlaska. Parece que con ellos se ha solucionado todo, pero es que al final todo esto es un escenario impostado. Es que el problema sigue estando ahí y por parte de medios marroquíes ni por parte de las autoridades ni del gobierno marroquí nos hemos enterado de ninguna de las formas que esos campamentos han sido desmantelados, como ya ha sucedido en otras ocasiones, pero es que ahora no se están desmantelando esos campamentos. Y yo que estoy estoy infiltrado en algunos grupos donde operan traficantes, se producen interlocuciones entre traficantes e inmigrantes ilegales, he podido constatar que permanecen allí. Es decir, nadie ha hecho nada por solucionar un problema que nos va a venir otra vez de cara en unas semanas a Melilla. Sí, está claro que el gobierno se ha puesto la venda. Él mismo se ha puesto la venda y punto. Bueno, te voy a pasar ahora con Carlos, que te quiere hacer también unas preguntas. Carlos, te paso aquí a Perfecto. Rubén. Hola Rubén, buenas tardes. Muy buenas, Carlos. Bueno, me toca decirte las siguientes preguntas. Bueno, preguntarte. Una de ellas es, ¿hasta dónde llega el poder o la influencia de las mafias de inmigración en nuestro país? A ver, el poder. Lo preocupante es que estas mafias de la inmigración ilegal están empezando a operar en nuestro país. Ya hemos visto noticias recientes como sean en un año, año y pico, cada día se desarticulan, afortunadamente, más mafias y más grupos de traficantes que ya están operando en suelo español. Entonces, el poder que tengan es el poder que nosotros le demos en territorio nacional para que puedan expandirse.
Afortunadamente, eso no depende en su totalidad del gobierno, sino que tenemos la fortuna de que hay una fuerza y cuerpos de seguridad del Estado que están muy capacitados y que logran contener la expansión de ese problema. Entonces, mientras los operativos policiales no se encuentren con un atados de manos en la lucha contra la inmigración ilegal, pues podemos decir que sí, que el problema está aquí, pero está de alguna forma controlado. Luego ya lo que puede resultar más preocupante es el poder que estas mafias puedan tener en lugares como Marruecos o en lugares como Argelia, que hay sí que tienen un poder. Yo he hablado con argelinos, con periodistas argelinos, es más, iluso de mí, yo le decía a un periodista, le preguntaba hace un año a un periodista argelino que cómo era posible que 20, 30 embarcaciones saliesen con destino hacia costas españolas y que ninguna de las autoridades ni de los guardacostas argelinos pues se diesen cuenta de ello. Y él me dijo, tú no sabes cómo funcionan las autoridades, los agentes en países del Magreb. Entonces, claro, ya ahí me di cuenta, ¿no? de lo que pasa en medio mundo, donde traficantes, pues con dinero, lo compran casi todo. Y ahí sí que pueden ejercer un gran poder, porque hablamos de miles y miles y miles de inmigrantes que cada año son desplazados desde muchos puntos de África y terminan en fronteras argelinas y terminan en fronteras marroquíes. No se entienden esos desplazamientos sin que haya una colaboración también. Es decir, sin que un agente de la Gendarmería o de las fuerzas auxiliares marroquíes se despiste, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo pienso que sucede también en costas saharianas, todas esas zona costera del Sáhara que baja desde Cabo Esparter, desde Tánger hacia Layún, Cabo Bojador, toda esa zona desde la que están partiendo decenas y decenas y decenas de embarcaciones son controladas por Marruecos, la gran parte de esas zonas costeras, y parten en muchas ocasiones de ciudades donde hay una alta presencia de agentes marroquíes. Estamos hablando, por ejemplo, se me ocurre ahora que ha habido un episodio reciente, un naufragio que ha tenido lugar en costas de Tarfaya que ha acabado en tragedia. Hablamos de Tarfaya, hablamos de una ciudad que tiene uno de los puertos más seguros de los que controla Marruecos, donde la Real Marina marroquí está plenamente activa y donde incluso creo recordar que fragatas estadounidenses están haciendo trabajos de colaboración en la zona. Entonces resulta totalmente inexplicable cómo en lo que llevamos de 2022 son más de 30 las embarcaciones que han llegado a Lanzarote partiendo de esa zona. Es decir, no es ya el poder que puedan tener sobre nuestro gobierno, sino lo que puedan hacer desde esos puntos de origen, que me resulta también mucho más preocupante. Bueno, Rubén, te quería hacer otra pregunta. Sabes que está habiendo mucha tragedia humanitaria y muchos naufragios en alta mar. ¿Cómo podemos Sí, solucionar eso? sí, a ver, soy consciente, plenamente consciente de ello, porque como decía al inicio de esta entrevista, he sido testigo de lo que ha ocurrido en el Mediterráneo central, donde se acumulan más de 20.000 fallecidos en estos últimos años. La izquierda, las organizaciones humanitarias, ciertos colectivos utilizan, y lo digo así de claro, utilizan esta tragedia humanitaria, utilizan estos fallecidos para tratar de criminalizarnos al otro lado, para tratar en muchas ocasiones cuando salen en informativos o en noticias, tratar de alguna forma de criminalizar al espectador, ¿no? Hacernos ver que están falleciendo porque no vamos a rescatarlos. Pero aquí hay que pensar también fríamente por qué nos estamos enfrentando a tal tragedia, ¿no? La mayoría de los casos en los que se produce un ahogamiento o desapariciones en el mar viene dado porque se utilizan embarcaciones de una flotabilidad muy precaria, es decir, porque se utilizan embarcaciones que en un momento dado no son capaces de navegar más allá de una cierta distancia. Yo recuerdo en el año 2017 como en una entrevista en el Deutsche Welle, Elizabeth Kollek del Migration Policy Institute, que no es tampoco un organismo que dé opiniones muy favorables a mí, porque
también tiene esa perspectiva pro inmigración de alguna forma, ¿no? Pero Elizabeth College sí que hizo un ejercicio de sensatez y de cordura por aquel entonces, ¿no? Y se estaba dando un fenómeno en Libia, ¿no? Y era que los traficantes, que las mafias estaban recurriendo con cada vez mayor frecuencia al uso de embarcaciones neumáticas, es decir, a balsas neumáticas que, como todos sabemos, pues tienen una estabilidad muy limitada, ¿no? Un fenómeno marítimo adverso, cualquier ola, pues puede terminar pues, por producir una tragedia, como estamos diciendo, ¿no? Pues las mafias estaban recurriendo, ¿no?, a esa logística tan precaria porque, según arrojó en esa entrevista Elizabeth College, ¿no?, pues de alguna forma eran conscientes, estos traficantes eran conscientes de que los operativos de estas organizaciones, es decir, operativos de salvamento, se estaban dando cada vez más cerca de costas libias. Es decir, estas ONGs, estas organizaciones estaban operando cada vez más cercano a las costas desde donde eran fletadas esta inmigración. Entonces, claro, los traficantes obviamente que buscan abaratar y buscan sacar un máximo rédito económico de todas estas circunstancias, pues optaron por utilizar esas embarcaciones neumáticas, porque ellos pensaron, ¿no?, que para qué se iban a gastar la cantidad de dinero que se gastaban en fibra de vidrio o en embarcaciones de madera en una logística más cara, ¿no? Si al final los operativos de estas organizaciones pues iban a acercarse a poco más de 20-30 millas náuticas a asistir a esta inmigración ilegal. Entonces, aquí lo que quiero abrir es ese punto de inflexión, ¿no?, de que pensemos bien quién está alimentando esta tragedia, porque ahora nos venimos a territorio nacional, nos venimos a España, ahora se está dando esta circunstancia en el archipiélago canario. Es decir, una circunstancia que no se había dado nunca, ni tan siquiera en la crisis de los cayucos. Y en estos últimos años se había dado en casos aislados. Pero es que con cada vez más frecuencia, en esa zona de las costas saharianas, en todas las costas que parten hacia el archipiélago canario, se está dando el uso cada vez más frecuente de embarcaciones neumáticas. ¿Y por qué se está dando el uso de embarcaciones neumáticas? Pues por la misma circunstancia que se daba el uso de embarcaciones neumáticas en Libia, porque operativos de una entidad pública como Salvamento están actuando irregularmente y contrarios a toda legislación marítima. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estos operativos de salvamento, al igual que los operativos de esas organizaciones humanitarias, se están desarrollando cada vez más cercanos a costas de origen. Y esto me recuerda a un episodio que hubo hace aproximadamente un mes. Y fueron cerca de 400 inmigrantes ilegales que fueron interceptados a poco más de 30 millas náuticas de costas de Tafalla. La legislación marítima es clara, ¿no? Y es que ante un naufragio y ante una situación de emergencia, estas personas deben ser llevadas al puerto cercano más seguro. Y no hay puerto más seguro ahora mismo en todo Marruecos que el puerto de Tafalla. No entiendo por qué circunstancias en ese momento no se llevó a cumplimiento ni lo contemplado en la legislación marítima. Es decir, lejos de desplazarse a todas esas personas, ya no solo porque lo contemple la legislación marítima, sino también por la situación de estrés que puede acumular en personas que presuntamente se han enfrentado a un naufragio, el que tú decidas, en lugar de desplazarte hacia 30 millas náuticas, decidas emprender un viaje de más de 60 hacia las costas de Lanzarote. Entonces, esta circunstancia, al final, es la que está motivando que esta tragedia se esté dando con cada vez mayor frecuencia. Si nosotros vamos a recogerlos a las puertas de casa, pues obviamente los traficantes, que lo único que le importan es el dinero, no le importan estas personas en absoluto, pues obviamente van a utilizar una logística precaria. Es que cualquier día se van a encontrar los de salvamento marítimo con un kayak. Y ojo, no lo digo con humor, es que episodios similares se han dado en el 2018 en la zona de Cabo Espartel, por la misma circunstancia, porque los operativos se desarrollaban cada vez más cercanos a costas de Tánger y se han visto avistamientos de personas navegando en embarcaciones, vamos, que ni mucho menos son para adentrarse en alta mar. La verdad es que no se entiende nada. Pero bueno, la siguiente pregunta es, desde tu perspectiva, ¿cuál es el horizonte que nos espera con la inmigración en nuestras fronteras? A día de hoy, es que como veo la situación totalmente descontrolada, es que yo he podido constatar
que únicamente unas condiciones meteorológicas adversas son capaces de frenar el problema. Es decir, lo único que frena que decenas de embarcaciones lleguen a costas españolas es que el mar esté picado, como dicen los entendidos. Es decir, que haya unas condiciones de viento, unas condiciones de oleaje que no les permiten a estos inmigrantes desplazarse hacia territorio español. En el momento en el que, como dicen también los entendidos, el mar está como un plato, se produce la llegada de decenas de embarcaciones. Es decir, el único factor que detiene en estos momentos la inmigración ilegal es el factor meteorológico. Entonces, con esto que te estoy diciendo, yo no puedo tener un horizonte en el que el problema se vaya a solucionar. Y más también cuando el gobierno sigue remando en una dirección contraria. Y esto os lo puedo decir ahora porque ya es una información que va a salir de forma inminente. Lo que no puede hacer el gobierno en lugares como Melilla, en los que casi 1000 inmigrantes ilegales han entrado por la vía de la violencia y han entrado ilegalmente, están cometiendo un delito y como delito es punible, lo que no puede hacer el gobierno es meter a toda esta inmigración ilegal en un CETI, como el CETI de Melilla, y en 10 días hacer trámites de asilo, como locos. Eso es lo que no puede hacer un gobierno. Hemos cambiado las devoluciones express por el asilo express. Es decir, sin respetar la cuarentena, que me lo han contado los agentes allí destinados, se han estado forzando a los agentes a llevar a trámite asilos. Cuanto más, mejor. Ya digo, más de 800 asilos en un periodo de 10 días. Es que no han respetado ni la cuarentena a la que debe de estar sometida cualquier persona, ¿no? Y más aún cuando se llega ilegalmente a un país en la situación en la que estamos atravesando. Pues no, lejos de respetar esa cuarentena, se han estado tramitando solicitudes de asilo. Y ese mensaje va a llegar al otro lado. Y ahí es donde se están aplicando medidas totalmente equivocadas y erráticas. Es decir, estamos premiando a quien está entrando ilegalmente en territorio español. Y como estamos premiando al que entra ilegalmente en territorio español, ese que se siente premiado se lo va a comunicar a los suyos, se lo va a comunicar a los que están al otro lado. Y no hace otra cosa que alimentar y seguir oxigenando el problema. Y cada vez más inmigrantes ilegales procedentes del África subsahariana y de otros puntos de África, pues van a querer venir a Europa a través de España, porque España está siendo uno de los países que mejor se está portando con ellos. Efectivamente. Mira, yo ahora quiero hacerte una pregunta que nos repercute mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Crees que estamos desprotegidos, que estamos abandonados en las fronteras? Que no hay material, No. que no sé. ¿Tú qué opinas? Totalmente, no, totalmente, no tenéis más, no, a ver, el año pasado yo vi como agentes de la Guardia Civil estaban con cascos que tenían 30 años, que muchos me lo decían, estos cascos tienen 30 años, eso no es de recibo. Luego los chalecos antitrauma, también muchos están deteriorados en fronteras que son los que se ponen los agentes en las fronteras de Melilla o las fronteras de Ceuta. Las autoridades marroquíes tienen mejores medios, tienen mejores vehículos, tienen mejores armas de disuasión, mejor material antidisturbios, y eso no es de recibo. No es de recibo. Y no solo están abandonados en el sentido de que no tienen ni recursos humanos ni materiales necesarios para contener lo que nos llega del otro lado, sino que luego tampoco a la hora de la verdad se les defiende. Es decir, no hay, por decirlo de alguna forma, una abogacía o una tutela de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte del Ministerio del Interior. Es que hemos visto en estos últimos episodios cómo se ha tratado de criminalizar, pero que se ha tratado de criminalizar de una forma totalmente, vamos, de una forma, para decirlo mal y pronto, asquerosa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han tratado de contener a cientos, que ya hemos visto en las imágenes, de inmigrantes ilegales que llegaban ataviados con palos, garfios, piedras, y estamos permitiendo que se les criminalice por parte del defensor del pueblo, por parte de organizaciones humanitarias, por parte de partidos políticos que están en el gobierno. Es que, ya digo, no solo a nivel logístico, material y de recursos humanos, es que tampoco estamos haciendo ningún favor, es que no estamos amparando a quienes están defendiendo nuestras fronteras. Y es muy duro escuchar a un agente que está destinado en Melilla o que está de comisión de servicio en Melilla
como yo lo he escuchado hablando conmigo por teléfono, es muy duro escuchar que él entró con vocación de servicio, pero que su labor en estos días está siendo auténticamente frustrante. Es que eso a mí se me cae el alma al suelo y eso no es de recibo. ¿No crees que siempre sacan las imágenes del policía golpeando y nunca sacan las imágenes de la agresión al policía? Efectivamente, es que todos hemos visto las imágenes tomadas desde el helicóptero de cómo golpeaban a los agentes. Yo he visto esas imágenes, han sido publicadas en al menos 3 medios digitales en España, pero no he visto en ningún informativo esas imágenes. Y eso es una vergüenza, porque sí que he visto en los informativos las otras imágenes, cómo tratan de contener la violencia que emplean por parte de estos inmigrantes, cómo los agentes tratan de alguna forma de contener esa violencia o de defenderse. Esa imagen donde sale un subsahariano bajando con garfios en las manos, pero no, lo que se ve es lo que ocurre abajo, no se ve lo que ocurre arriba. Pues eso, me parece, vamos, una vergüenza. Yo lo he podido ver, como he dicho, en 3 medios digitales al menos se ha publicado, pero es una vergüenza que ningún informativo, pues, a ver, es que se trata de poner en paralelo las dos versiones, qué menos, ¿no? Si has patinado en el anterior informativo criminalizando la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, al menos dale al telespectador la otra versión, ¿no? Dale las otras imágenes y que ya él en su casa decida, ¿no? Si lo que se está haciendo está mal o estamos hablando de un operativo proporcionado, ¿sabes? Pues no tengo más preguntas, Cadete. Muchas gracias, Rubén. Te paso Mira, por... de todas formas, Rubén, las fuerzas y cuerpos de seguridad y todos nosotros somos muy conscientes y sabemos lo que nos quiere el gobierno. Lo tenemos muy claro de cómo nos aprecia, cómo nos protege y lo que nos quiere este gobierno. No, pues al menos que lo sepáis es un avance porque hay muchos colectivos maltratados que todavía no se han dado cuenta. Nosotros te digo que somos totalmente conscientes. Por desgracia, sí es. Sí. Y, Rubén, yo quería hacerte una pregunta más. Está visto Sí, que sí, las sí, políticas de apaciguamiento no están funcionando. Es más, las entradas cada vez están siendo más violentas y peligrosas y nos tememos que algún compañero acabe pagándolo con su vida, tal como se está poniendo la cosa. ¿Qué recetas crees tú que se debería aplicar para que esta situación cambiara y la frontera fuera como tiene que ser, una frontera normal? A ver, es que muchas veces se habla de fronteras de no sé cuántos metros, de muros de no sé cuántos centímetros de ancho. Aquí lo principal no es lo grande que sea el muro o lo ancho que sea o la cantidad de alambres que tenga. Primero, las relaciones con esos países, ¿no? Y después, disuasión. Disuasión, disuasión, disuasión. Yo creo que un efecto disuasorio es mucho más efectivo que cualquier actuación que podamos llevar en lo que apuntaba antes, ¿no? En fortalecer logísticamente las fronteras. Marruecos, nosotros tenemos que enviar un mensaje a Marruecos y tenemos que enviar un mensaje a Argelia, pero como hacíamos alusiones a las vallas de Ceuta y Melilla, nosotros tenemos que enviar un mensaje al otro lado de que si pasan, si vienen a la valla, no van a entrar. Y ese mensaje lo podemos enviar de muchas formas. Lo podemos enviar aplicando esas devoluciones en caliente avaladas por el Tribunal Constitucional, ¿vale? Podemos hacerlo así. También podemos hacerlo dando una imagen de fortaleza, que no pasa por un muro más alto, sino pasa por unas fronteras más vigiladas. Lo que no es de recibo es que la fuerte presencia policial solo se dé en esas fronteras cuando nos enfrentamos a asaltos masivos. El resto del año, me gustaría que muchos de vosotros, y además a lo mejor tenéis constancia de ello, supieseis la vigilancia a la que son sometidas esas fronteras. Una vigilancia irrisoria, es decir, a efectos de las personas que están al otro lado, para ellos es un alambre. Y de hecho así lo califican en muchas ocasiones. Yo he visto esa denominación en grupos controlados por traficantes, alambre.
Para ellos es un alambre, pero para ellos es un alambre por eso, porque es un alambre que carece de vigilancia, es un alambre que carece en momentos determinantes de presencia policial. ¿Que tenemos que recurrir a las Fuerzas Armadas? Bueno, yo creo que la Constitución les avala perfectamente para que ellos también puedan salvaguardar nuestras fronteras. Pero lo que hay es que mandar un mensaje claro, y es que si vas a querer entrar por la vía de la ilegalidad, no vas a formalizar tu residencia en España. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Y yo creo que el principal arma es esa, disuasión, o el mensaje adecuado, no el mensaje contrario, que es el que estamos enviando en los últimos años. Y al hilo de esto, y ya no te dejo tranquilo, Nada. ¿la ley de extranjería crees que es la adecuada para esta situación o habría que cambiarla? Si se aplica, sí. Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, el tema de los centros de internamiento para extranjeros, es que la ley es clara. La legislación nos dice que quien entra aquí a territorio nacional por la vía de la ilegalidad debe ser internado en un centro de internamiento extranjero hasta un periodo de 60 días hasta la resolución de su expediente, ¿no? O de su situación. Si en 60 días ni tiene derecho a protección internacional, ni asilo, ni huye de un conflicto, de una situación complicada por la cual esté motivada su residencia en España, tiene que ser deportado. Lo que pasa que, claro, si no se cumple la ley de extranjería, tenemos esa percepción de que la ley de extranjería actual no es válida. Que se pueden incluir ciertos matices porque la situación con respecto a flujos migratorios y rutas activas en estos momentos ha cambiado. Pues algún matiz se puede incluir, pero no creo que haya que reformar la ley de extranjería. La ley de extranjería es efectiva si se lleva a cumplimiento, pero claro, es que tenemos que llevarla a cumplimiento y eso es lo que nos está haciendo. Es que estamos viendo mucho fraude de ley en la actual ley de extranjería. Es que estamos viendo cómo muchos inmigrantes ilegales en plazas de soberanía como Ceuta y Melilla tramitan una solicitud de asilo y ante el atasco en las oficinas de asilo, ante la saturación que presenta el sistema, estas solicitudes de asilo no reciben una respuesta y ante el silencio administrativo, ¿qué pasa? Que se da por tramitada y ya un inmigrante ilegal que ha accedido a Ceuta en un mes aproximadamente ya puede deambular por todo el territorio nacional porque esa solicitud de asilo se entiende como tramitada. Y entonces ahí no se está aplicando la ley de extranjería como se debería de aplicar. No podemos permitir que haya lugar a silencios administrativos que sean aprovechados y no ya que sean aprovechados por estos inmigrantes ilegales que muchos en Ceuta la gran mayoría procede de Marruecos, es que no tienen derecho a protección internacional ni asilo. Entonces nosotros no podemos dar cabida a que esa herramienta, a que esa solicitud de asilo sea utilizada como pasaporte para llegar al suelo peninsular. Y es que eso lo saben las mafias y lo llevan también en sus dípticos, por decirlo de alguna forma. Es decir, las mafias ya saben que se da ese problema. Y eso se lo dicen, obviamente, a todos los que quieren llegar ilegalmente al territorio español. Insisto, si la ley de extranjería se aplica tal y como viene contemplada, yo creo que es efectiva, porque lo ha sido, ¿eh? La ley de extranjería lo ha sido efectiva en momentos en los que se ha llevado a cumplimiento y se han ejecutado sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? ni de reparo, se han ejecutado, se han llevado a cabo las deportaciones que se han tenido que ejecutar. Lo que no podemos estar todos aquí es con el miedo de a ver qué nos dice esta ONG o la otra ONG, que sirven también en muchos casos como muletilla del gobierno de turno. No podemos. Entonces, lo que hay que defender es la aplicación de la actual ley de extranjería, que luego ya más adelante ¿hay que introducir algún matiz? Pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero sobre todo que se aplique. Rubén, a mí no me queda más que agradecerte lo claro que has sido con nosotros, lo bien que lo has explicado y demuestras que conoces el terreno y lo que está pasando. Y es de agradecer que alguien que esté sobre el terreno, que lo conoce, que nos lo cuente tan claro. No sé si, chicos, vosotros queréis preguntar alguna cosa más o queréis decir alguna cosa más. Creo que lo ha explicado muy, muy bien. Mejor imposible. Pues muchas gracias. Esperemos Me alegra.
que no haya, que no sé, me has dejado un poquito así con el tema de las censuras y tal, pero bueno, no sé. Sí, pero a ver, es que la herramienta de la censura en torno a este asunto está llegando, está aterrizando en España, pero es que en Francia llevan mucho tiempo enfrentándose a este asunto. Y cuando España eh, se ve firmando un pacto, por el pacto de Marrakech, yo hago muchas alusiones al pacto de Marrakech, pero es que el pacto de Marrakech, que es el pacto global para una migración ordenada, segura y regular, que ni es ordenada, ni es segura, ni irregular, yo no sé para qué han firmado ese pacto se firmó en diciembre del 2018 en Marruecos. Y ese pacto, algunos de los objetivos que lleva ese pacto, creo recordar que si no es el objetivo 17, es el 18, pero es que el 17 o el 18 lleva un control, es decir, de alguna forma eh, solicita, ¿no?, a los países que forman parte de ese pacto que haya un control sobre medios para que no se estigmatice a la inmigración ilegal y que si se estigmatiza a la inmigración ilegal, pues que sobre ese medio pesen cuantas acciones legales tengan que pesar a fin de que no pueda seguir informando. Y aquí ya viene pues esa herramienta del delito de odio, ¿no? ¿Hasta dónde llega el delito de odio? Pues si hay normativas como estas, ¿no?, que son suscritas por países como España, Francia, Alemania, que avalan, que van a avalar resoluciones judiciales, en este caso contrarias a mis intereses, porque yo lo que trato es de concienciar a la ciudadanía de un problema, pues no lo ponen muy complicado, pero repito, es porque se están tomando ciertas determinaciones, se están tomando ciertas licencias por parte del gobierno que se están haciendo sin consultar a la población, porque ese pacto que he mencionado, el pacto de Marrakech, ha sido sometido a consulta en muchos países. Es decir, hay muchos países que han dicho no a ese pacto de Marrakech, pero porque se ha consultado. O se ha consultado en sede parlamentaria o se ha consultado, creo que México hizo incluso un referéndum. Es decir, se están haciendo muchas cosas sin que nosotros tengamos conciencia de ello. Tremendo. Ya. Tremendo, tremendo. Cuanto más nos cuesta, cuando más nos cuentas, más nos cae el alma a No, los pies. son muchas cosas que desafortunadamente no trascienden a los medios de comunicación y en esa labor es la que me ocupa ahora, siempre y cuando me den altavoz, ¿no? Porque no todos los medios tampoco están dispuestos a escuchar Cierto. esto. Yo en una reunión de directivos en Telecinco fui expulsado de una escaleta, no llegué ni a pisar el plató cuando iba ahí precisamente a contar lo que os he mencionado con anterioridad, ¿no? Cómo se estaba fraguando en Melilla lo que ha terminado ocurriendo hace poco. Bueno, ellos consideraron que era un asunto muy delicado y decidieron quitarlo de la escaleta. Entonces, claro, yo trato de hacerlo donde me dejan, pero no voy a desistir, obviamente. Yo creo que hay que concienciar a la ciudadanía y no hay que esperar que ocurran episodios como los que está viviendo Francia desde hace años. Pues yo creo que en una democracia la libertad de expresión tiene que ser fundamental, siempre con el lógico freno del respeto a los demás. Pero cuando uno da sus argumentos, explica las cosas y lo dice como lo dices tú, creo que tiene todo el derecho del mundo a ser escuchado. Habrá quien esté de acuerdo con él, habrá quien no esté de acuerdo con él, pero cuando se dan datos y se contrastan, es difícil no estar de acuerdo con datos contrastados. No, sí, es complejo, pero siempre habrá quien trate de estigmatizar tu labor Sin y quien duda. trate de ponerte en entredicho. Y es lo que hemos mencionado al principio, ¿no? Esas agencias de verificación que están surgiendo con cada día más frecuencia y que todos vemos como todas esas agencias de verificación siempre barren más para un lado que para otro. Entonces, ¿dónde está la objetividad de esas agencias de verificación? Porque como agencias de verificación obviamente deben velar en todo momento por cierta objetividad que estamos viendo en estos últimos años que obviamente no tienen. Yo mismo he desmontado hace unos meses una de las informaciones que Maldito Bulo hacía públicas, ¿no? Y era como trataba de alguna forma
de decir que era totalmente falso, que era mentira, que el crecimiento de cayucos en uno de los puertos de Mauritania estaban relacionados con la inmigración ilegal. Y luego hemos visto cómo la propia memoria de la Fiscalía General del Estado, en su apartado de extranjería, la última memoria de la Fiscalía General del Estado, reconoce que los cayucos que están llegando al archipiélago canario proceden de esos puertos. ¿Y ha pasado algo? ¿Ha dejado de recibir subvenciones esa agencia verificadora? ¿Alguien ha tomado acciones judiciales? Pues ahí siguen. Has salido tú perjudicado más bien, ¿no? Que te han cortado redes sociales. Sí, totalmente. No, pero tú no te desanimes, ¿eh? Tú sigue informando. No, ¿qué va? Siempre hay quien te escucha, ¿eh? y siempre estamos deseosos de tener información veraz. No, es muy de agradecer que hayas querido dedicarnos un ratillo, porque supongo que andarás a tope con todo esto que te mueves, y que nos hayas tenido un tiempecillo aquí para explicarnos un poquito estas cosas, que algunos algo conocíamos, pero no en la profundidad que tú conoces. Nada, un placer. Cuando queráis, por aquí me tenéis. Encantados de tenerte y ojalá podamos volver a contar contigo. Muchas gracias, Rubén. Cuando queráis. A vosotros. Hasta la próxima, Rubén. Hasta luego, Adiós. chao. Bueno, pues tremendo. Otro programa que hacemos que nos deja preocupados, y ya son muchos los temas que nos preocupan. La verdad que es una tragedia lo de la inmigración, es un problema grave. Me preocupan mucho los compañeros y su seguridad, y la verdad el tema es bastante preocupante. Pues Creo sí, que en la frontera estamos olvidados, a los compañeros los tienen olvidados. ¿Sí? totalmente. Totalmente. Cierto. Totalmente. Pero Tremendo. No sabes. ¿Cómo te queda el cuerpo? Bueno, yo pienso que a lo mejor el señor ese que está detrás de la cámara controlará más del tema ese. ¡Hey! Ese. Sí, me suena totalmente todo, ¿eh? La verdad Suena que todo, ¿no? tú sabes aquí lo de los monos, no escuches, no veas y tal, en extranjería casi, porque está ¿Tú crees que no tiene arreglo esto, no? arreglo... ¿por qué no? Arreglo Mira, lo tiene. Lo quiero. es que retorce mucho, la ley de extranjería, como dice él, hay gente que retuerce y al final no sabes por dónde ir y le dan 1000 vueltas a las cosas y muchas cosas de esas yo me tengo que callar, ¿no? Por tal, pero me suena mucho. Lo de las embarcaciones que salen de la costa de Marruecos, llegan a 20 metros de la costa, ¿no? Están a 20 metros y llega la patrulla, el salvamento marítimo hasta allá a recogerlos, en vez de dejarlos a 20 metros, no, se van 200 millas y los llevan para España. Eso sí que me suena mucho. Me suena bastante. No sé. Y No sé. si alguien quiere ver que es fácil conseguir una embarcación, solo es simplemente ir a Google Maps, poner Nouadhibou, así, y ya verá cómo es aquel puerto. Está a tope de embarcaciones que pueden ser cargados de gente y para arriba. Sí, ya han salido fotos de... Sí, será aquello es redes sociales tremendo. se ha visto alguna vez. Sí. Hombre, lo que está claro que lo que tenemos que dejar claro es que la policía y la Guardia Civil lo que hace es cumplir las normas y la ley. Sí, Y con mucho esfuerzo y mucho trabajo, mucha dificultad. sí, La sí. ley está como está y nosotros estamos para ello. Además. Sí. De estos debates en el trabajo sobre esto lo hemos tenido mucho, pero el problema no se arregla para nada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, para eso están los políticos. Nosotros, lo dicho. Los Nosotros, políticos son los que tienen que arreglar esto. Nosotros Estamos Yo no digo nada. para A mí quejarnos. estas Nosotros cosas- estamos para estas quejarnos cosas- también. A mí estas cosas me calientan mucho, entonces prefiero no decir nada. sí. Pues nada. Si os quejáis los de seguridad ciudadana, pues imagínate, 15 años llevo yo en extranjería y eso es telilla, ¿eh? Y no sé, en 15 por años eso, no se ha cuando está solucionado diciendo nada. eso, me llaman, me voy. Sí, Ya estamos. Siempre con prisas. Vete a poner la lavadora, Bueno. venga. bueno, No falléis más Bueno, programas. Os quiero ver para el próximo ya. Vale. Dale, hasta nos Venga. luego. vemos. Nos vemos. Hasta Cuidaros. luego, chao. Eh,